¿Qué tipos de datos se manejan dentro de una base de datos? Es importante entender que en bases de datos los tipos de datos juegan un papel fundamental en la organización y optimización del almacenamiento de información. Sabemos que en programación existen distintos tipos de datos, pero en bases de datos hay algunas diferencias importantes. Aunque los conceptos puedan parecer similares, su aplicación y optimización varían dependiendo del contexto. Por ejemplo, imaginemos que desarrollamos una aplicación móvil para registrar productos. En este caso, necesitamos asegurarnos de que los datos sean almacenados correctamente y que puedan ser recuperados de manera eficiente. Esta aplicación necesita almacenar información en una base de datos. Cada producto registrado debe contar con ciertos atributos que nos ayuden a identificarlo y describirlo de manera adecuada. ¿Qué datos podríamos guardar? Pensemos en la información mínima necesaria para identificar un producto dentro de la aplicación. Primero, necesitamos un identificador único para cada producto. Este identificador nos permitirá diferenciar cada registro dentro de la base de datos, evitando datos duplicados o confusiones. Luego, debemos guardar el nombre del producto. Por ejemplo, podría ser pan, queso o leche. El nombre es fundamental, ya que nos permite mostrar y referenciar el producto de manera comprensible. También necesitamos almacenar el precio, que normalmente se representa con un número entero y 2 decimales. El precio nos ayuda a definir el valor comercial del producto y a realizar operaciones matemáticas con precisión. Por último, es importante guardar la fecha de creación del producto. Esta información nos permite llevar un control sobre cuándo se registró el producto en la base de datos. Cada una de estas columnas en la base de datos tiene un tipo de dato específico. Dependiendo del tipo de información que almacenemos, elegiremos el tipo de dato adecuado. Ahora veremos los tipos de datos disponibles y cómo elegir el adecuado para cada caso. Esto nos ayudará a optimizar el almacenamiento y mejorar el rendimiento de nuestras consultas. Empecemos con el primer tipo de dato, char. Este tipo de datos se utiliza para almacenar cadenas de texto con una longitud fija. La n en su definición indica el número de caracteres que almacenará. Esto significa que independientemente del contenido, siempre ocupará el mismo espacio en la base de datos. Si definimos un campo como char 10, la base de datos reservará 10 espacios para cada valor, sin importar su longitud real. Si el texto es más corto, los espacios restantes quedarán vacíos. Esto puede ser ineficiente en términos de almacenamiento. Esto puede desperdiciar memoria innecesariamente. En bases de datos grandes, donde se almacenan millones de registros, este tipo de ineficiencia puede volverse un problema significativo. En cambio, si tenemos datos de longitud fija, como matrículas vehiculares con un formato estándar, char puede ser una buena opción. En este caso, cada matrícula ocupa exactamente la misma cantidad de caracteres. Varchar permite almacenar cadenas de longitud variable. La n en su definición indica el máximo de caracteres permitidos. Es decir, la base de datos solo usará el espacio necesario para cada valor. Esto lo hace ideal para almacenar nombres, direcciones y otros datos cuyo tamaño no es fijo. Por ejemplo, si guardamos pan en un varchar 10, solo ocupará 3 caracteres en la base de datos, sin espacios desperdiciados. Sin embargo, si intentamos guardar un valor mayor a la longitud definida, la base de datos lo truncará. Esto significa que si intentamos guardar panadería en un varchar 6, solo se almacenará panade. ¿Solo tenemos 2 tipos de datos para las cadenas de caracteres? Claro que no. El tipo de dato text es para cadena de texto de longitud variable. Se utilizada para almacenar grandes cantidades de texto. No se descompone en caracteres a diferencia de los tipos de datos char y varchar. Este tipo de datos se usa cuando necesitamos almacenar grandes cantidades de texto, como descripciones detalladas de productos. Por ejemplo, en una tienda en línea, la descripción de un producto suele ser extensa y necesita un campo que permita un almacenamiento amplio. El tipo de dato text nos permite guardar grandes bloques de texto sin preocuparnos por límites estrictos de caracteres. Para este tipo de casos, text es la mejor opción. Cada uno maneja los tipos de datos de manera ligeramente distinta. En PostgreSQL, el tipo text es ilimitado, mientras que en SQL Server y MySQL tiene restricciones. Esto significa que en algunos casos podríamos necesitar estrategias adicionales para almacenar grandes volúmenes de texto. En cuanto a varchar, su capacidad máxima varía según el gestor. SQL Server permite hasta 8000 caracteres, mientras que MySQL suele permitir más. Con esta información,
Podemos elegir el tipo de dato adecuado según la naturaleza de nuestros datos y la eficiencia del almacenamiento. Y eso es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.